Bueno, este vídeo es para comentar algunos aspectos importantes sobre el funcionamiento de Robot Studio y también que tengáis algunos comentarios sobre cómo crear lo que sería la estación, ¿vale? Los objetos de la estación robotizada. Cuando abrimos Robot Studio, una de las primeras cosas que tenemos que comprobar es que dentro del menú Ayuda tengamos la licencia activada como Premium, ¿vale? Que lo que significará es que estamos conectados al servidor de licencias que tenemos en Chabek. Si aquí aparece licencia básica, no tendremos acceso a los menús completos que tiene Robot Studio. Tendríamos una licencia básica en la que no tendríamos acceso a determinados menús que son necesarios para realizar los ejercicios que tenemos que hacer en el módulo. Otro de los aspectos importantes es que cuando vamos a crear un nuevo proyecto en Robot Studio, bueno, pues si solo fuéramos a crear objetos dentro de una estación, que no vamos a tener controladora, podríamos crearlo todo dentro de un archivo que se llama tipo estación. En general, nosotros todos los proyectos que vamos a hacer tendrán asociados un controlador, tendrán nuestro robot con una controladora. Por tanto, tendríamos que ir a crear un nuevo proyecto, ¿vale? Vale. Otro aspecto importante es que cuando creemos nuestro proyecto, nos va a crear una carpeta en la dirección que tenéis aquí con el nombre de nuestro proyecto. Dentro de ese proyecto se crearán subcarpetas necesarias que tiene Robot Studio para crear la lógica de estación, para crear el programa Rapid, en fin, todos los archivos y carpetas y subcarpetas que necesita Robot Studio para crear nuestro proyecto. Es importante que los nombres y directorios que tengáis relacionados con la dirección de esta carpeta no tenga ni acentos, ni la letra ñ, ni separadores, ni caracteres especiales, ¿vale? Hacerlo lo más sencillo posible, ¿eh? Hacer una ruta lo más sencilla posible, ¿vale? Puede ser la ruta por defecto, pero hay gente, por ejemplo, que el usuario pues tiene aquí acento o una letra ñ, bueno, pues entonces sería conveniente quizás cambiar la ubicación de la carpeta proyectos de Robot Studio. Vale, más cosas. Bueno, luego comentaré otra cosa interesante es que tenemos en el menú compartir, tenemos el Pack and Go y el Unpack and Go. El Pack and Go es cuando tengo un proyecto y quiero crear una copia de seguridad, ¿vale? Entonces me creo un Pack and Go. Ese Pack and Go me va a servir como copia de respaldo por si con el fichero que estoy trabajando aparece cualquier error o lo que sea, pues siempre puedo tirar mano del archivo que he creado como copia de seguridad. Si tengo que tirar mano de una copia de seguridad, lo que tengo que hacer es un Pack and Word y entonces lo que hago es descomprimir un proyecto archivado, lo descomprimo y puedo seguir trabajando con él. Bien, pues nada, nos vamos a ir a nuevo, ¿vale? Voy a crear un proyecto. Fijaos, le voy a poner un proyecto base. Se va a crear aquí en este directorio, ¿vale? Me va a crear también un robot, un controlador. Bueno, esto no sería necesario tenerlo clicado y luego lo podría añadir yo, ¿vale? Podríamos estar así y le doy a crear, ¿vale? Si quiero incluir ya directamente el robot y la controladora, pues lo tendría que tener seleccionado. En este caso, como no voy a hacer un ejemplo sencillote, pues no voy a utilizar ni robot, o sea, no voy a utilizar la controladora, perdón. Vale, entonces ya tengo aquí mi proyecto base, nombre del proyecto. Bien, entonces ahora, bueno, pues voy a meter un robot. Voy a poner este robot,
voy a poner, voy a arrastrar voy a poner la herramienta, importar de biblioteca, objetos de formación, MyTool, la arrastro y se colocará en desactualizar, sí. ¿Vale? Ya tengo la herramienta puesta en la muñeca del robot. Vale. Ahora, por ejemplo, quiero, bueno, imaginaros que esto se me ha ido, ¿vale? No sé, uy, he perdido el entorno con el que estoy familiarizado. Entonces, me puedo venir aquí y le doy a diseño predeterminado y vuelvo a tener los menús abiertos como estamos acostumbrados. Vale, ¿cómo creo un objeto en el entorno de la estación? Bueno, pues esto me tengo que ir a modelado, me vengo a sólido, voy a decirle un tetraedro, ¿vale? Y aquí lo primero que me dice es que voy a crear un objeto tetraedro y cuál va a ser su punto de origen, ¿vale? El punto de origen del objeto. En principio yo recomiendo crear todos los objetos en el punto de referencia mundo, ¿vale? No, punto de referencia mundo. Luego, una vez creado el objeto, ya lo desplazo a la posición en la que yo quiero, ¿vale? De hecho, este origen de coordenadas es el del objeto contenedor que va a tener el tetraedro. ¿Vale? Entonces, insisto, primero dejar todo esto siempre en 0. Vamos a darle una longitud al tetraedro. Vamos a hacer un tetraedro de 300 por 300 y 300 de anchura, de altura. ¿Vale? Y le doy a crear. ¿Vale? El origen de coordenadas, voy a ocultar el robot. Ahora, ocultar visible, no. Vale, fijaos, el origen de coordenadas de este tetraedro lo ha colocado en el origen de coordenadas mundo, ¿vale? Que es en esta esquina del tetraedro. Bien, si yo ahora desplazo mi objeto, ¿vale? Pues el origen de coordenadas de este objeto sigue estando en esta posición, ¿vale? Pertenece a esta esquina, el origen de coordenadas de esta pieza pertenece al objeto, ¿vale? Ahora digo, vale, quiero cambiar el origen de coordenadas de este objeto. No quiero tenerlo en esta esquina, sino quiero tenerlo en el punto central de la cara superior. ¿Cómo cambiaría el origen de coordenadas de este objeto? Pues pincharé aquí, botón derecho, pues modificar, establecer origen local, y con esta herramienta que me detecta puntos singulares de los objetos, ¿vale? Tengo que tener esto en azul, esto seleccionado, me vengo aquí, ¿vale? Ya me lo está detectando cuál va a ser la nueva posición respecto de coordenadas mundo, le doy a aplicar y cerrar. Y ahora ya tengo el origen de coordenadas de este punto, de esta pieza, perdón, en este punto. Cuando yo le diga que quiero saber la posición de esta pieza respecto de coordenadas mundo, lo que me va a decir es este punto donde se encuentra, ¿vale? Es decir, si yo ahora le digo a esta pieza, quiero saber cuál es su posición, me vengo aquí, fijar posición, y me dice que la posición de esta pieza está en 468, 150, 300 respecto de coordenadas mundo. Respecto de coordenadas local sería 0, porque el origen de coordenadas local coincide con el punto que estoy seleccionando. En cambio, si yo pongo este punto como origen local, vamos a tirar atrás, ¿vale? Ahora tenemos aquí el punto, el origen de coordenadas. Si yo ahora le digo dónde está esta pieza, posición, fijar posición, me está diciendo la posición de esta pieza, pero con este punto, ¿vale? Respecto del origen de coordenadas mundo, cuál es el punto, cuál es la ubicación de este punto, ¿vale? Bien, si yo quiero girar la pieza, ¿vale? Si quiero girar la pieza, lo puedo hacer
fácilmente desde el origen de coordenadas local en el eje Z, por ejemplo, 90 grados o 45 grados para que se vea mejor. ¿Vale? Fijaos que se ve ya ensombreado, le doy a aplicar y ya tendría un giro de 45 grados. Vale, más cosas. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa si no creo la pieza en el origen de coordenadas mundo. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a crear ahora otro tetraedro. Vale. Y le digo 200 por 200 por 200. ¿Vale? Y le voy a decir que está en 500. Vale, ahí. Lo voy a crear. Y entonces, yo tengo, fijaos, yo tengo ahora un objeto, que es este, cuyo origen de coordenadas está en el origen de coordenadas mundo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que Robot Studio lo que hace es un contenedor de la pieza donde mete el cuerpo y luego tenemos el contenedor y luego tenemos el otro cuerpo, ¿vale? El origen de coordenadas del cuerpo sí que está aquí, pero el origen de coordenadas de la pieza está aquí. Entonces esto, para que coincida el origen de coordenadas de la pieza con el origen de coordenadas del cuerpo, lo mejor es crear todas las piezas en el origen de coordenadas mundo. Y luego ya desplazaremos la pieza y nos llevaremos el origen de coordenadas de la pieza y del cuerpo junto al punto donde queramos, ¿vale? Vamos a ver el robot. Vale. Si yo quiero saber cuál es la posición de esta pieza, por ejemplo, yo me vendría aquí, posición, fijar posición, y me está diciendo la posición de esta pieza, no del TCP, de esta pieza. La herramienta, como el origen de coordenadas de la pieza está justamente donde está la muñeca enganchada, ¿vale? Que ese es el punto por el que se referencian los objetos, entonces pues me está diciendo este punto. Si yo quisiera saber cuál es este punto, ¿vale? Entonces yo me vendría aquí, podríamos detectar este punto y entonces tendríamos aquí las coordenadas. ¿Vale? Las coordenadas de este punto del TCP las puedo leer aquí, 547, 0 en el eje X, perdón, en el eje X, en el eje Y y 451 en el eje Z. ¿Ok? Vale, imaginaos que yo quiero desplazar el robot, ¿vale? Lo quiero poner en el centro este de aquí, ¿vale? La base del robot aquí. Una forma sería coger las coordenadas, modificar posición, fijar posición, ¿vale? Sabiendo las coordenadas de este punto, pues puedo poner las coordenadas del robot ahí. Otra forma más rápida sería, teniéndolo en azul, esto, directamente pincho aquí, le doy a aplicar y cierro. ¿Vale? Ya tengo el robot encima del tetraedro. Bueno, ahora vamos a ver cómo importar un objeto, ¿vale? Entonces, si yo tengo que coger un objeto que tengo en la plataforma, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este proyecto hay piezas. Vale, yo me descargo, por ejemplo, bloque de aristas, ¿vale? Es posible que si cliquéis directamente no se haga correctamente. Entonces, lo mejor es
botón derecho, guardar enlace como, ¿vale? Seleccionáis una carpeta donde guardarlo, vale, y este también lo mismo, guardar enlace como, vale. Ahora, ¿cómo importo yo esos objetos aquí en Route Studio? Pues entonces, me vengo aquí, importar geometría, ubicación, perdón, importar geometría, buscar geometría, me vengo a descargas y aquí tendría el bloque de aristas. Le doy a abrir y ya lo tengo aquí, ¿vale? La mesa, pues la mesa sería algo parecido, sería importar biblioteca, buscar biblioteca, me vengo a descargas y tengo la mesa, ¿vale? Fijaos que una cosa tiene extensión .sat, por tanto es importar geometría, y los elementos que tienen extensión rslib es que son una librería y por tanto tenéis que importarlo desde librería, ¿vale?